lectora. El día de hoy les vamos a hacer una breve exposición acerca del síndrome de Creutzfeldt. ¿La apoyas con la puerta, por favor? Y bueno, en cuanto al contenido, vamos a hablarles un poquito acerca de las generalidades, las causas y las herencias, la presentación del cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, para empezar, esta es una enfermedad que tiene su afectación en el cromosoma número 5. Se trata de una lesión, es decir, de una pérdida del código genético. Y bueno, tiene una prevalencia de 1 dentro de cada 15 a 50.000 nacimientos. Y pues, por lo tanto, podemos decir que se trata de una anormalidad cromosómica o genómica. En cuanto a la localización exacta de esta enfermedad, pues tiene diferentes presentaciones que van a variar nuestro cuadro clínico. Y bueno, puede haber afectación en el brazo corto del cromosoma 5, en la 1, banda 5, subbanda 2, pero también puede haber afectación en la subbanda 3, o incluso afectaciones más severas que van a estar en la banda 3 hasta la banda 4. Y bueno, en esta imagen tenemos los diferentes síntomas que puedan causarnos. Y de destacamos al llanto, que literalmente de ahí viene el nombre de la enfermedad, que es Creutzfeldt, que es el maullido de gato. Aunque también puede cursar con otras afectaciones como discapacidad intelectual. Y bueno, esta enfermedad fue descrita por primera vez por el doctor Jérôme Lejeune en 1963 y pues fue el que acuñó el nombre de Creutzfeldt, que viene del francés llanto de gato. Aunque también esta enfermedad se le puede conocer como el síndrome de lesión 5P o síndrome 5P-. Y bueno, acá tenemos al cariotipo y bueno, traigo dos imágenes de dos cariotipos diferentes y pues en esta quiero presentarles un caso menos severo que sí cursa con el llamado llanto de gato, en donde vemos solamente la pérdida de la parte terminal del brazo corto del cromosoma 5. En cambio, en la siguiente imagen podemos ver que se trata de una pérdida mucho mayor, por lo que la afectación de este paciente, su clínica, va a verse con mayor detalle, como es el retraso mental. Bueno, vamos a continuar con las causas, y es que, como bien lo comentó mi compañera, este es un trastorno que se va a dar por la lesión del brazo corto del cromosoma 5. Vamos a tener a dos genes implicados principalmente. El primero es el TERT y el segundo es el CMMA3F. Este es de la familia de las semaforinas y es el que, si bien está más implicado, va a estar más relacionado con un fenotipo más afectado. Bueno, continuamos. Estadísticamente tenemos que del 10 al 15% de nuestros pacientes con este síndrome va a estar causado por una translocación equilibrada, es decir, que no va a haber pérdida de material genético. Posteriormente vamos a encontrar otras tres posibles causas. Con una menor cantidad de estadísticas va a ser menos frecuente, pero también de estas tres, la peor, por así decirlo, es la que vamos a tener del cromosoma en anillo, representándonos solamente un 2%. Iniciamos con una afección del tipo de inversión solamente del 0.5%, y es que cuando se hace la división de los cromosomas, el material se invierte y cuando se vuelve a unir, el material ya está invertido. Pero al no haber pérdida de material genético, no va a estar tan afectado nuestro paciente. Posteriormente tenemos un mosaicismo con el 3%. El cromosoma en anillo solamente tenemos un 2%, pero este es muy interesante porque los extremos del cromosoma van a unirse. Entonces, al unirse van a formar un anillo, no sé si alcanzan a ver, y esto nos va a dar una afección bastante más marcada con el maullido. Bueno, ahora sí lo que nos importa, los genes afectados. Como bien les decía, el principal gen es el CTNND2. Este va a codificar a la proteína delta-catenina, que va a ser activada en el sistema nervioso central. Va a tener dos principales funciones, es la adhesión celular y la migración neural.
Dentro de esto, cabe resaltar que vamos a tener que esta va a llevar y traer información mediante una sinapsis. Va a estar ubicada en las células dendríticas. Entonces, al haber una deficiencia de esta proteína, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un menor desarrollo intelectual de nuestros pacientes. Si no está tan altamente afectada esta proteína, vamos a tener un paciente que, si bien no va a estar tan marcado este síndrome. Sí. Tenemos otros dos genes afectados, el MED10, y es que este es un coactivador de los factores de unión de ADN, que va a estar activado mediante la transcripción de la ADN polimerasa del tipo 2. Otro, que es el que les mencionaba en la diapositiva anterior, el que pertenece a la familia de las semaforinas, va a servirnos como una guía axonal durante el desarrollo fetal. Desde un inicio, si este gen se va a afectar, va a implicar que nos dé una sintomatología muchísimo más marcada que si afectara a otros tipos de genes. Estos no son exclusivamente los genes que nos van a ser afectados, son más, pero si estos se nos son afectados, va a implicar que nuestro paciente nos dé un fenotipo muy característico de este síndrome. Bueno, tenemos la herencia y transmisión de esta enfermedad. Algo bastante interesante es que, irónicamente, este síndrome normalmente va a darnos una transmisión de novo. Si bien no recuerdan, ya la doctora lo había comentado, es conocido también como una penetrancia incompleta. Son las excepciones de la genética. Esto nos va a representar un 80 a 90% estadísticamente hablando. De nuestros casos, aquí en este diagrama tenemos que, como si bien se están dando cuenta, ninguno de los antecesores de nuestro paciente va a tener esta enfermedad, este síndrome. Simplemente va a aparecer en un paciente al azar. En el otro 10 al 20% de nuestros pacientes, de las personas afectadas con este síndrome, el origen va a ser una alteración cromosómica por una translocación desequilibrada, es decir, va a existir una pérdida de material genético. Ahora, esto también que nos dice que va a estar marcada por alguno de los progenitores, es decir, que ahí sí hubo una herencia. Algo que cabe resaltar es que si los progenitores ya tuvieron un hijo con síndrome Creutzfeldt y deciden volver a tener otro hijo, aumenta en un 15% de probabilidad de que el segundo hijo padezca este síndrome. Ahora vamos a entrar al aspecto del cuadro clínico. Este síndrome es característico, los ojos demasiado separados, y es una de las principales características, pero como punto principal vamos a tener que la gravedad de los síntomas va a depender de la falla o del aumento de la falta de información genética que se tenga en el cromosoma 5. Para comenzar, pues los bebés usualmente nacen muy pequeños, con talla muy baja y pesando menos de los 2.5 kilogramos. Su crecimiento va a ser bastante lento, y en cuanto a hay una malformación que es una hipoplasia de la epiglotis. Esto es lo que provoca lo que es conocido como el maullido de gato. Pero aquí en la imagen anterior, pues sí podrán notar que pues, los ojos están bastante separados y la nariz es un poco más prominente. También va a tener que los oídos van a estar un poco más hacia atrás de su posición normal. Encontramos síntomas muy frecuentes y poco frecuentes, pero dentro de los más frecuentes vamos a encontrar la microcefalia, es decir, una disminución del encéfalo, la cara redonda o cara de luna, como también se conoce, el hipertelorismo ocular, es decir, la separación de los ojos, la micronatia, también conocida como la mandíbula inferior, es de menor tamaño. Este también es uno de los síntomas más característicos. Como lo mencionábamos, va a haber problemas de lenguaje, lo que también va a dificultar la comunicación con los familiares. Retraso psicomotor, va a haber una dificultad para hacer algunas actividades, por lo cual pues, se necesitan ciertos tratados especiales. Tenemos también el retraso mental,
contacto visual con otras personas. Las autoagresiones, usualmente los pacientes tienden a golpearse con objetos duros, también tienden a golpearse o a rasguñarse entre ellos mismos, problemas del comportamiento, hipotonía, ¿qué quiere decir esto? Que hay un bajo tono muscular, tienden a ser muy suaves y débiles musculares. Entonces, usualmente los conocen como niños flojos, pero no es tanto porque sean flojos, sino porque su tono muscular es menor, viene disminuido. El pliegue palmar único, es decir, estos pacientes van a tener dificultad al tomar cosas, pero es más un problema congénito. Y problemas respiratorios. La mayoría de estos pacientes tienden a asfixiarse, sobre todo cuando van a comer. Por eso también es uno de sus principales síntomas, que ellos no pueden comer cualquier comida. Y tampoco es que a ellos les guste comer de todo, simplemente hay alimentos que aceptan y otros no. Entre los infrecuentes son los de labio leporino, la microtonía hemifacial, es decir, que una parte de la cara va a estar más pequeña que la otra, entonces la boca se va a desplazar hacia un lado. Defectos intestinales, van a tener problemas para deglutir, incluso en la alimentación, y como les comentaba, no hacen todo tipo de alimentos y usualmente también se asfixian con ellos. Anomalías renales y sobre todo los pies engrosamos, que es una curvatura del pie, lo que lleva a curvarlo hacia atrás. Bueno, hablando de diagnóstico, tenemos pues el clínico que ya mencionaron y el molecular. Vamos a tener el cariotipo y la hibridación in situ fluorescente. Sí. Bueno, se puede diagnosticar tanto prenatal como una vez ya ha nacido el producto, y pues tenemos a la amniocentesis y más una ecografía. Los hallazgos ecográficos incluyen microcefalia, rasgos dismórficos faciales, hipertenorismo, micrognatia, orejas de implantación baja, restricción del crecimiento uterino, pliegue palmar único y defectos cardíacos. Va a ser realmente muy difícil diagnosticar Triduchar a través de una ecografía, pero para eso tenemos la amniocentesis, que nos puede dar hacer diferentes pruebas como el cariotipo y el FISH. Bueno, el cariotipo pues ya se los explicaron, es una deleción del cromosoma 5, del brazo corto del cromosoma 5, y pues ya dependiendo de qué tanto haya abarcado esta deleción, se van a presentar características leves y graves. Y tenemos la técnica FISH, que es prácticamente se obtiene la muestra de la amniocentesis o de sangre periférica de la madre. Una vez que se haya obtenido la muestra, vamos a preparar las células para aplicarles unas sondas específicas que detectan al cromosoma 5. A estas sondas se les agregan un fluorocromo que sirve para visualizar si hay una deleción. En un paciente normal, estas sondas van a tener el cromosoma 5 completamente, pero en una deleción pues vamos a encontrar que va a estar, pues no va a estar completo el cromosoma. Y pues una vez que se hayan marcado con este fluorocromo, vamos a poder identificar de dónde está esta deleción. Y bueno, aquí no se logra ver, pero hay una deleción en el cromosoma 5, región 1, banda 5, subbanda 2, que está marcada en rojo, y una deleción del cromosoma 5 del brazo corto, región 1, banda 5, subbanda 3, subbanda 1. Y hay una coexistencia con otro síndrome que se llama SOTOS, esto por la persona que lo descubrió. Y aquí, bueno, este síndrome va a ser en una deleción del gen NSD1. Y pues aquí tenía una duda, doctora. ¿Por qué al haber coexistencia, qué es lo que va a determinar que se presente
características de un síndrome o del otro, porque si Friedreich se caracteriza por un retraso del crecimiento retardado, el síndrome de Sotos es lo contrario, es un retraso acelerado, un crecimiento acelerado en los primeros días de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que define o qué va a definir las características que se presentan en el producto? ¿Para qué se utiliza el gen NSD1? Porque bien explicaron al inicio sobre el gen que está atribuido al crecimiento y diferenciación de las neuronas. Entonces, tiene la explicación del reloj que funge como un activador transcripcional de crecimiento muscular. Entonces, hay que explicar para que ustedes entiendan. Sí. Y tenemos los diagnósticos diferenciales. Bueno, tenemos los trastornos del espectro alcohólico fetal, que pues van a ser aquellos productos que fueron expuestos durante su etapa de embriogénesis a grandes cantidades de alcohol. Y estos van a presentar de igual manera retraso en el crecimiento, baja estatura, bajo peso. También tenemos el síndrome de Cohen, y este se va a caracterizar por, puede haber obesidad y rasgos característicos faciales como unas cejas y pestañas muy alargadas. Y el síndrome de Edwards, lo característico de estos tres es y que tienen en común con el síndrome de Friedreich es que va a haber microcefalia y una discapacidad intelectual. Y bueno, en los otros tres síndromes está el síndrome de Wolff-Hirschhorn, o también conocido simplemente como el síndrome de Wolff, el cual pues es un síndrome puramente genético, es un desorden cromosomal en el brazo corto del cromosoma 4. Y pues al igual que en Friedreich vamos a ver retraso en el crecimiento, hipotonía y discapacidad intelectual, además de que van a estar los ojos un poco más separados de lo normal. El síndrome de Mowat-Wilson igual es un síndrome puramente genético, su afectación está en el gen ZEB2 y pues lo mismo va a estar caracterizado por la discapacidad intelectual y la enfermedad de Hirschsprung, en la cual pues vemos que hay alguna alteración gastrointestinal que causa problemas en la defecación. Y bueno, el último es el síndrome de Patau, también conocido como trisomía 13, donde vamos a encontrar 3 copias del cromosoma 13 y pues, nos va a condicionar anomalías principalmente faciales, como una cara cuadrada, también va a haber labio y paladar hendido, además de hipotonía y retraso en el crecimiento. Bueno, continuando con el tratamiento, trataremos de ser más breves porque se está comiendo. No hay un tratamiento definido como tal para Friedreich, sino son varios, como en la mayoría de las enfermedades genéticas de alteraciones. Vamos a encontrar varios tratamientos, pero uno de los principales es el tratamiento con fisioterapia para que el paciente pueda tener un mejor desarrollo motor. De igual manera, el tratamiento logópata, que es en el cual se le va a educar al paciente para que pueda desarrollar el lenguaje y el habla. También las visitas al cardiólogo para ciertas afecciones, el cirujano para que pueda corregir lo que es el paladar y labio hendido, el ortopedista por como se ha dicho, el pie sambo y de igual manera la escoliosis, el pediatra para conllevar el buen desarrollo del paciente y el neurólogo. Por favor. Y pues sigue lo que es la intervención psicológica, en la cual vamos a hablar de que se le van a dar o proporcionar al paciente terapias conductuales, pues estos pacientes tienden a tener bipolaridad y de igual manera actitudes destructivas, por lo cual se inicia terapia conductual y pues también para el abordaje del desarrollo cognitivo del paciente. Y de igual manera, pues el hecho de que la familia logre
adecuarse al paciente, porque pues es un poco complicado el tratar este tipo de pacientes. Eso sería todo. Perdón, buenos días. Sí, diga. Disculpe que la interrumpa. Estoy vendiendo lapiceros para completarnos un medicamento de insulina. No sé si nos apoyaría, por favor. Disculpe, tendría que solicitar el permiso a nivel de dirección, ya que no están autorizados pasar a entrar a los salones, por favor, Sí, con todo gusto, ¿sí? Gracias. Sí, hasta luego. Les presto los cables, pero porque Bueno, si quieren, les presto mi computadora. Ah, que no traigo adaptador. Así hay un
por eso se detecta el fenotipo de estructura baja. Pero nada más el grupo que no se Se le llama la clase incompleta y completa. No, incompleta y completa. Ah, ok. Cuando sí se llega a dar la enfermedad bajo cierta condición, cuando no se puede realizar. ¿Es el briefing? ¿Sí? El printer es el apagamiento de algunos genes que no se van a replicar. No sé si le entienden en este momento que se está haciendo. Ay, ya. Puede ser idea. Pero hay que estar entre los ¿Cuántas en el briefing? según yo está poniendo. Ah, está acabado. Aquí está. Sí, esa parte. Pero sí había una cierta posición cuando traía bajar que se encontraba en el Y esto también puede diferir en las poblaciones de etnicidad. Bueno, a falta del adaptador vamos a presentar en la pantalla, no sé si me podrían hacer el favor de aplazarse más para allá para que puedan observar. Sí. Si quieren. ¿Se logra observar? Si quieren, pásense de este lado, en la parte de atrás. ¿Sí puedo ver? Bueno, vamos a presentar el síndrome de Angelman. Vamos a dar una pequeña introducción donde pues a empezamos. El síndrome de Angelman fue primeramente descrito por el doctor inglés Harry Angelman, de ahí su nombre. Primeramente pues en 1964 surgió que pues tenía unos pacientes con ciertas características peculiares. Tenían pues un caminar rígido, inseguro, no hablaban, se reían excesivamente y tenían convulsiones. El doctor pues todavía no tenía los métodos para poder identificar una causa pues, genética de esto, por lo que se basó meramente en clínico. Por 1965 digamos que fue a un museo llamado el Museo de Castelliccio en Italia, en Verona, en el cual pues dio un cuadrito el cual le recordó a sus pacientes, llamado pues el niño con su marioneta, como pueden ver. Y pues dijo, ay, me recuerdan a pues, mis pacientitos, ¿no? Que pues tienen su sonrisa así toda sonriente y pues como una marioneta, como se movía. Y es por eso que de ahí en 1965 pues el doctor pues describió este síndrome, los pudo como agrupar, el cual pues primero lo llamó como niños marionetas, el cual pues los padres no les gustaba eso, así que lo cambió luego al síndrome de Angelman. Este caso pues no tuvo tanta importancia en esa época hasta 20 años después, por la década de los 80, en el cual de ahí L. McNellis pues identificó a niños con microdelesiones en el cromosoma 15, el cual se le hizo un poco raro, ya que digamos que estos niños deberían presentar lo que también se debería conocer como síndrome de Prader-Willis, pero estos niños pues tenían pues, las características que ya había mencionado el doctor Angelman, son sonrientes y tenían convulsiones, algo que no era característico de ese síndrome.
Sin embargo, esto sentó las bases para poder describir este síndrome, para poder estudiarlo. En pues, en 1961 se descubrió también que tenía 2 copias del cromosoma 15 paterno. En 1993 también se descubrió que podía haber una región reguladora conocida como el centro de la impronta, donde también podía ser dañada en el síndrome de Angelman. Dentro de la prevalencia de se conoce, bueno, hay estudios en Suecia que tiene una prevalencia de 1 por cada 12.000, en Dinamarca 1 por cada 10.000 y en Guangxi 1 por cada 20.000, a lo que se vendría diciendo como una prevalencia de 1 de cada 15.000. 10 años después de que N. Magenis haya descubierto pues, esta micro de lesiones del cromosoma, pues se identificó finalmente pues, lo que sería el gen, V3A. Este síndrome no se caracteriza desde el nacimiento, sino que se va a ver clínicamente más aproximadamente entre los 2 a los 5 años aproximadamente. Bueno, entonces definiremos que esto es un síndrome que va a afectar al sistema nervioso. Va a ser un síndrome genético en el que causa un retraso en el desarrollo, problemas para hablar y del equilibrio de discapacidad mental, y en algunas ocasiones puede causar convulsiones. Suele tener una expectativa de vida normal y su tratamiento no tiene, por eso se tratan específicamente los síntomas que causan. Tenemos que afecta al cromosoma 15. Su mecanismo va a ser interrumpir, inactivar o llevar a la ausencia del gen que ya había mencionado anteriormente mi compañero, que es el V3A. Este va a estar ubicado en el cromosoma 15, brazo largo, en la región 1, subbanda 2. Veremos que este gen lo que va a hacer es codificar una proteína que lo que hace es que la ubiquitina ayuda a señalizar proteínas de desecho del cerebro. Esto ocurre en el sistema nervioso. Entonces, el gen va a codificar esta proteína, que lo que hace es que la ubiquitina va a llegar aquí, se va a unir a la proteína que codifica el gen, y esta es una proteína de desecho. Entonces la ubiquitina se va a unir a esta proteína de desecho para que sea señalizada para el proteosoma y este pueda ser destruido. Entonces, si no existe esta proteína que ayuda a que la ubiquitina se una a las proteínas de desecho, pues todos los desechos en las neuronas se acumulan, y esto es lo que va a causar nuestra sintomatología que vamos a ver más adelante. La primera causa de esto es una lesión. Esta ocurre en el 70% de los casos y va desde, está en el cromosoma 15, brazo largo, región 1, banda 1 y desde la banda 2. Podemos ver aquí que hay cierta región que va desde BP1 hasta BP6. Lo más común es que ocurra esto, BP1 y BP2, que se cortan del cromosoma y van a quitar esto, que es lo que nos importa, que es la región del gen. Este va a ocurrir en el 10% de los casos de forma espontánea, y en 1% de los casos puede heredarse, pero esto a partir de que la mamá heredó a la hija, y entonces aquí ya se puede heredar, pero esto es muy raro que suceda. Lo más común es que sea algo espontáneo. Como vimos, en la anterior, la lesión, si es desde BP2 hasta BP3, es relativamente corto, pero desde BP1 hasta BP3 es largo. Entonces, en el cariotipo, lo que veríamos es un pequeño de lesión en el cromosoma 15, aquí se apenas alcanza a apreciar. Posteriormente tenemos otro que es la disomía uniparental. Aquí lo que pasa es que en lugar de que exista el gen, el cromosoma 15 de la mamá y el cromosoma 15 del papá, van a existir los dos cromosomas 15 del papá. Algo que hay que mencionar es que existe algo que es, te explico más adelante, que la impronta genética. Que lo que pasa aquí es que los ciertos genes del papá o de la mamá van a ser inactivados en cierto punto, y por ejemplo en el cerebro no se expresa este gen del papá, sino solamente de la mamá. Entonces cuando el gen de la mamá está alterado, inactivado, pues no existe una región que codifique esta proteína. Entonces esto es lo que pasa acá. Existen dos cromosomas 15 del padre, pero los dos cromosomas 15 del papá
son inactivados, entonces no va a haber una proteína que ayude a desechar las proteínas de desecho. Esto igual es menos común, ocurre entre el 2 y el 3% de los casos. Y vamos a tener aquí un cariotipo normal, no va a existir una trisomía, porque como tal, el cromosoma de la mamá le puede haber pasado dos cosas, o una translocación robertsoniana, que lo que pasaría es que el cromosoma 15 que debería ser de la mamá está unido con otro cromosoma, o que pues se perdió, fue un disómico, y entonces ya el cromosoma del papá tomó pues este lugar y se ve un cariotipo relativamente normal. Bueno, la impronta genética es lo que ya les he explicado, y en el V3A, esta impronta ocurre en las neuronas. El gen derivado del cromosoma 15 paterno es casi inactivo en su totalidad y en muchas regiones del cerebro, mientras que el gen derivado del cromosoma 15 de la mamá es el activo, el que va a codificar la proteína. Aquí es un ejemplo de cómo se heredaría si la mamá hubiera heredado a la hija. En este caso tenemos que el papá es portador, él no lo desarrolló, la mamá es normal. Aquí tuvo un 50% de probabilidades de hacer que sus hijos fueran portadores. Como tiene el gen, bueno, el cromosoma del papá, y el que está trabajando bien es el de la mamá, pues aquí no hay problema, pero sigue portando el cromosoma malo del papá. Aquí en este caso, la mamá es la que hereda los cromosomas a los hijos, y tiene un 50% de heredar un cromosoma bueno que fuera el de la madre o un cromosoma del padre, pero como es la mamá, heredó aquí a los dos. Aquí es algo similar, la mamá es la que es portadora y hereda este cromosoma que está mal, entonces aquí su hija fue la que heredó el cromosoma malo, su hijo no, es un 50%. Otra causa puede ser un defecto del centro de impronta. El cromosoma 15, heredado de la madre, tiene la expresión paterna del gen, o sea que este cromosoma de la mamá que debería estar activado, pues está de una forma desactivada, como si fuera el del papá, pero sigue siendo el de la mamá. Aquí puede ocurrir otra cosa que es el neoplasia en células germinales, que lo van a ver ahorita en el diagnóstico, que puede ocurrir que se trata de diagnosticar, pero cuando hacen el estudio pues no encuentran nada, y vemos que esto es a partir, las únicas que están afectadas son las células germinales, entonces aquí es donde se encuentra el problema. Y la cuarta forma es la mutación del gen V3A, donde existen pequeños cambios en este gen y ya se puede encontrar en el 5 al 10% de los casos. Este es uno de los más raros y igual este puede tener una probabilidad igual del 50% de riesgo a partir de una mamá que heredó a su hija, entonces esta puede heredar el 50%. Ahora vamos a pasar con un poquito de las características clínicas. En este caso se nos dice que alrededor del 100% de los pacientes infectados con síndrome de Angelman van a tener alteraciones en el equilibrio. Estas además se van a ver caracterizadas de un aleteo, por ejemplo, en las manos, van a tener una sobreexcitabilidad de estos pacientes y van a ser, por así decirlo, muy activos, muy dinámicos. Ahora bien, vamos a representar además una sonrisa. Esta va a ser, o la describen como una sonrisa fácil. Estos pacientes, como pueden ver aquí abajo, van a tener mucha curiosidad por las cosas y esto les va a fascinar además. Esta sonrisa pues, va a ser la característica para este síndrome, además de que vamos a presentar problemas al momento de deglutir y se van a llevar muchas cosas a la boca, por lo que las lesiones pueden ser muy frecuentes. Ahora, también vamos a tener problemas del habla. En este caso, el mejor de las variantes del síndrome de Angelman va a ser el defecto de impronta, ya que estos pacientes van a tener un poquito de capacidad del habla, van a ser en torno a 50-60 palabras, mientras que los otros pacientes van a tener menos comprensión de estas, van a tener 1 o 2 frases, mamá, papá, o comida, o cosas muy simples. Ahora, se nos describe además que van a tener un 80% de estos pacientes retrasos en el crecimiento, en este caso el de la circunferencia o de la cabeza, van a presentar microcefalia. Algunos otros no, pero aquí lo interesante es las convulsiones. Estas van a comenzar habitualmente antes de los 3 años. Pueden comenzar desde los 6 años, ya que puede ser una característica clínica.
de entre los 6 y los 12. Este nos va a dar un pequeño indicador de qué empezar a buscar en los niños. Además, los recién nacidos no van a tener, ¿cómo se llama?, una diferenciación, ya que los hitos del desarrollo, vamos a empezar a ver los hitos del desarrollo, principalmente en la sedestación y la bipedestación. En este caso, los niños con Angelman van a empezar a sentarse a partir de los 17 meses, cuando un niño de la manera regular es entre los 7 a los 10. Y la bipedestación vamos a tener que estos van a empezar a poder pararse hasta los 23 meses, siendo que pues, los niños van a ser a partir de los 9 a 10 meses. Ahora bien, algunas otras características clínicas se abarcan del 20 al 80% dependiendo del tipo de síndrome. En este caso hay que recalcar que si este se produce por una delación, aumenta la calidad de estos o la aparición de estos. Vamos a tener desde problemas para chupar y tragar, lo que les había mencionado, vamos a tener estrabismo en algunos de los casos, vamos a tener piel hipopigmentada y cabellos y ojos de color más claro, esto debido a que en el segmento de lesión se suele llevar parte del GP, también llamado OK2, que es responsable de la producción de parte de la melanina, por lo que estos niños van a ser un poquito más claros de piel. No lo describen bien en personas de color, pero sí en personas de tez blanca. Además vamos a tener prognatismo, nuestro mentor va a estar más hacia adelante, vamos a tener un paciente que así. Vamos a tener además en el tipo de marcha van a dar pasos amplios, como ya les dije, estos pacientes son un poquito dinámicos, van a tener una marcha pseudoatáxica, pero este no es el caso. Vamos a tener además ciclos anormales de sueño. Estos van a tener la menor necesidad de dormir y van a tener horarios para levantarse desde muy temprano, muy tarde. Va a ser un poquito extraños, por así decirlo. Vamos a tener además dientes espaciados. Se describe además una fascinación por agua y por los objetos crujientes. Esto además nos recalca el hecho de que estos pacientes, como les mencioné, se suelen llevar muchas cosas a la boca, suelen tener mucho interés por estos objetos. En niños mayores vamos a tener se va a presentar la obesidad, podemos presentar escoliosis en algunos casos, occipucio plano o toda esta parte o toda esta sección del occipital va a estar un poquito más aplanada, no vamos a tener esta curvatura, además de que vamos a contar con una lengua protuberante, va a ser una lengua amplia. Y como ya les mencioné, esto se va a ver más intensificado en casos de que la mutación sea por culpa de una lesión. Vamos a tener entonces más presencia de estos síntomas o menor presencia. Bueno, para el diagnóstico normalmente no se va a sospechar en los primeros meses de vida. Se va a empezar a sospechar entre los 2 a 5 años, cuando estos comportamientos ya son más notorios. No es estrictamente necesario que se presenten los rasgos físicos, ya que la sospecha se va a basar principalmente en el fenotipo conductual. Para el diagnóstico tenemos este algoritmo. Cuando empezamos con la sospecha de síndrome de Angelman, empezamos con un estudio de metilación del ADN. Este va a ser positivo si se encuentra uno de 3 mecanismos: la deleción cromosómica, una disomía uniparenteral o el defecto del centro de impronta. Entonces, si es positivo, primero vamos a empezar con el estudio de Fish, que es hibridación in situ fluorescente, o con la hibridación genómica comparada. Este estudio de cromosomas nos va a servir para determinar si está presente la deleción cromosómica en el cromosoma 15, en el brazo largo, región 1, banda 1, subbanda 2, hasta la región 1, banda 3. Esta deleción se va a encontrar en el 70% de los que padecen síndrome de Angelman. En el caso de que los estudios de Fish o CGH salgan normales, se va a proceder a un estudio de marcadores de ADN para determinar si el problema es una disomía uniparenteral paterna. Y ya en el caso de que sea un estudio de metilación positiva, pero ya descartamos tanto la deleción cromosómica como la disomía uniparenteral, entonces se va a sospechar que es por defectos del centro de la impronta. Si esto ya se determinó, todavía podemos realizar otros estudios moleculares
en el centro de la impronta para determinar si existe o no todavía una deleción. Y volviendo al inicio, si en el estudio de metilación sale normal, se va a proceder a un estudio del gen V3A para determinar si hay una mutación en ese gen. Y ya en el caso de que tanto la metilación como la mutación del V3A sean normales, el síndrome de Angelman va a ser poco probable, pero todavía existe un 10% de probabilidad de que se padezca. Y bueno, ya como rápido para terminar, voy a decir las pruebas bioquímicas. Un punto importante es que estas pruebas no son claras para el diagnóstico, ya que estas son más para consecuencias o algunas otras enfermedades que se les puede diagnosticar a estos pacientes. Una de las dos pruebas que se realizan son los ácidos orgánicos, que pues como ya lo vimos, que va a medir la concentración de ácidos orgánicos y también nos va a ayudar a ver cómo está su función mitocondrial o algún defecto en toda la cadena respiratoria. Estos pacientes, los resultados van a ser normales, pero sí nos ayudaría a descartar algunas otras condiciones con los estos síntomas. Por ejemplo, algunos errores congénitos o desórdenes mitocondriales pueden causar las convulsiones, retraso en el desarrollo y problemas neuromusculares. El otro es el perfil de aminoácidos en sangre, que esta nos va a medir los niveles de aminoácidos libres y también nos van a ayudar a descartar algunos trastornos como la fenilcetonuria o identificar posibles deficiencias nutricionales, pues ya que estos no van a tener problemas al momento de alimentarse o no van a tener una dieta adecuada. Y bueno, ya pasando a las pruebas de biología molecular, que estas sí nos van a ayudar a la detección, está como principal la prueba de metilación del ADN, que esta va a ser una de las primeras pruebas que se van a utilizar para detectar el síndrome. Algunos patrones de metilación anormales en la región del cromosoma 15, entre las bandas 11 y 13 del brazo largo. Y también nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico en aproximadamente entre el 70 y el 80% de estos casos. Aquí vemos cómo está. También en esa región, pues, en la copia materna del gen VE3A debe estar activa, mientras que en la de paterna puede estar silenciada. Y el análisis de metilación nos ayudaría a identificar las lesiones de la región del cromosoma 15, entre las bandas 11 y 13 del brazo largo, una disomía uniparental paterna o defectos de la impronta genómica. Algunas de estas lesiones de la región crítica van a ser responsables de cerca del 70% de los casos, como ya lo había mencionado, y estas son algunas de las técnicas más comunes que se pueden usar para detectar, que principalmente pues, vamos a utilizar la prueba FISH, la hibridación in situ fluorescente, o la técnica de amplificación dependiente del ligamento, ¿qué es esta? De ligación, bueno, la que más va a ocupar pues, es la FISH, la hibridación in situ fluorescente, que va a ser la técnica más fiable para diagnosticar el síndrome de Angelman o la lesión del cromosoma 15, bandas 11 y 13 del brazo largo, que esto se va a tomar en una muestra de sangre del paciente y algunos hospitales lo van a utilizar como la primera opción del diagnóstico, ya que pues si no se tiene la prueba de metilación de ADN se puede utilizar esta. Y esto también encontré que es lo del análisis de microsatélites, pues se necesita una muestra del ADN de ambos padres para que se realice esta prueba. Se les conoce como microsatélites a segmentos repetitivos de ADN y estos van a variar dependiendo del tamaño de la población y se van a utilizar algunos marcadores moleculares. Y ya por último es la secuenciación del gen VE3A, que pues mayormente este se va a dar si tenemos resultados positivos en FISH y en donde algunos casos donde el análisis de metilación y algunas pruebas no nos confirman bien el diagnóstico. Este ya va a ser una secuenciación directa del gen que nos puede ayudar a identificar mutaciones puntuales o pequeñas lesiones o de lesiones, como en este
este caso, y a estas van a representar aproximadamente un 10% de casos de síndrome de Angelman. Y sería, gracias. Bien, chicos, nos vemos el miércoles. Gracias.